buenas tardes. Cordial saludo a todos y a todas. Hay overbooking en la aula. Ya no hay una responsabilidad añadida. Tengo que deciros que aquí veo caras que conozco hace años que he estado en sus clases y son auténticos referentes prácticos, no teóricos, de cómo trabajan ABN. Desde los mocosillos de 4 años, que los he visto, hasta sexto. Y os honráis con vuestra presencia. Creo que tengo media hora para hablar sobre escollos en la aplicación del ABN en los colegios. En una continuidad de los 10 escollos a modo de flash que ha presentado Juan Manuel. Entonces, para iniciar mi exposición me voy a ir al siglo XVI. Me voy a ir a un tal Nicolás Maquiavelo, siglo XVI, escribió una gran obra, El Príncipe, y el amigo Maquiavelo, que era maquiavélico, escribió algo así como una cita muy breve, mucho más larga, pero sintetiza de alguna manera lo que nos trae aquí esta tarde. Y también continuidad en la exposición de Juan Manuel. Maquiavelo escribió lo siguiente, está entrecomillado: se debe tener en cuenta que no hay nada más difícil de llevar a cabo, ni de éxito más dudoso, ni más peligroso de manejar que iniciar un nuevo orden de las cosas. Siglo XVI. No me voy a Aristóteles, que también ya han adelantado de todo. Y San Juan de la Cruz, siglo XVI también, un poco al hilo de la exposición, describió lo siguiente: si no nos gusta estar donde estamos, esto es una reflexión, no podemos seguir donde vamos. Es un principio que yo suelo tener aquí en mi frontispicio. ¿Para qué seguimos haciendo lo mismo si sabemos dónde acaba? Bien. Sin duda alguna, todos los profesores, profesoras, compañeros y compañeras que participáis en este segundo Congreso Nacional de ABN, estáis motivados, muy motivados, estáis implicadas en la innovación y en la aplicación de una metodología absolutamente diferente en la enseñanza de la competencia matemática, si no, no estaríais aquí. En mes de julio, final de curso, Madrid, cerrados, ¿vale? Y en la línea que comentaba esta mañana en la presentación del Congreso del rector de la Autónoma, es una evidencia que vivimos en la sociedad del conocimiento, la sociedad del cambio, y que ha habido profundas transformaciones, sigue habiéndolas, respecto a lo que ocurría a todos los niveles hace una década, hace apenas 2 décadas. Entonces, la educación de los ciudadanos se tiene que integrar en esta nueva sociedad y, por tanto, una introducción exige un planteamiento acorde con esta mutación, esta revolución producida en amplio campo de la sociedad y fundamentalmente en el campo de las matemáticas, donde en la mayoría de los casos, y desgraciadamente hay que decirlo, se sigue enseñando como si aún estuviéramos en el siglo XIX. Si mi bisabuelo volviera a nacer y entraba en una clase de matemáticas, encontraría muy pocas diferencias de cómo le enseñaban la pizarra, la tiza, la salivilla, y no mucho más. Entonces, ciertamente el cambio, la innovación no es sencilla. No lo digo yo, bien lo sabéis vosotros, vosotras, y bien que lo estáis sufriendo, ¿no? Y hay que luchar contra numerosos prejuicios, clichés, resistencias, rutinas, trabajos ya elaborados por otros, léase los proyectos editoriales, y
y ahí es donde muchos docentes se sienten seguros. Yo creo de todas las dificultades que ha subrayado Juan Manuel, en mi opinión, en mi experiencia, el gran problema está en la 2, los compañeros. ¿Era la 2? Los compañeros, ese es el gran problema. Entonces, es insoslayable la necesidad de impulsar actuaciones que fuercen, insisto, que fuercen y que refuercen la renovación y el cambio efectivo de las prácticas rutinarias en los centros educativos y en las aulas, y más concretamente en este área de matemáticas. No me voy a extender en la relevancia, en la trascendencia de la competencia matemática, ya lo habéis escuchado esta mañana, habéis leído mucho. Entonces, igual que otros muchos autores, Jaime Martínez Montero, padre del método de cálculo ABN, mantiene que tanto las matemáticas como la lectoescritura son los pilares de la educación moderna y los fundamentos del éxito escolar. Su presencia central en los programas escolares y la extensión de esto a toda la población explica en buena medida el desarrollo social. No se entiende el desarrollo y la innovación sin un mínimo dominio en estas dos materias instrumentales. Pensad en vuestros alumnos y veréis que quien fracasa en estas materias es un fracasado escolar, pero es un fracasado vital. Entonces, los nuevos perfiles del ciudadano exigen conocimientos y destrezas matemáticas donde antes no se precisaban, ¿no? Y también estamos de acuerdo en que si hay un área del currículum necesitada de cambios, de una urgente renovación, esta es el área de matemáticas. La matemática sigue siendo la reina de los suspensos. En cualquier comunidad, en cualquier centro, y esto concita todavía más antipatías en el área, tanto en el alumnado como en el mismo profesorado. Y este profesorado, a su vez, sigue utilizando métodos obsoletos y fuera del tiempo. Esta es la gran paradoja. Y en este sentido, resulta que aparece en un momento histórico como este alguien, sin duda adelantado a su tiempo, con el cual yo he tenido la gran fortuna y el privilegio de trabajar con él. Estoy refiriéndome evidentemente a Jaime Martínez, compañero de fatigas en muchísimas guerras, y Jaime es una figura, lo digo a nivel personal, pero así lo siento y así lo he contrastado. Es una figura que investiga a pie de obra, lleva muchos años, y a pie de obra estoy hablando de las aulas. Visitando aulas en muchos centros, en muchos colegios, y en un momento determinado descubre una alternativa desde la propia práctica docente que se muestra novedosa, se muestra viable, fácilmente aplicable, y yo así lo veo, creo que es revolucionaria, auténticamente revolucionaria, por el gran vuelco que está significando en el éxito escolar, y que yo lo puedo decir, y me atrevo a decirlo aquí, por mi experiencia, por lo que he visto y comprobado con mis propios ojos y por los datos que ya tenemos, datos objetivos, que garantiza el éxito escolar del alumnado en un área que si bien sabéis el enorme fracaso que nadie vio históricamente con la técnica, y que el alumnado que tiene la fortuna de encontrarse con vosotros y con vosotras garantiza desde la propia práctica que va a tener éxito escolar en el área que más suspensos tiene, no quiero calificar. Incluso, como has hecho referencia, incluso en alumnos de necesidades educativas especiales. Y aquí estáis personas que lo podéis corroborar. ¿Cuál es la diferencia?
La diferencia está en el ritmo y en los tiempos de cara a resolver un problema, un alumno en necesidad especial, de un alumno ordinario. Un alumno ordinario, si se espabila a lo mejor, resuelve una operación en 15 segundos, en 30 segundos, y un alumno en necesidades educativas especiales, yo lo he visto en algunas clases de alguna compañera que está aquí sentada, en concreto en Rota, la base de Rota de Cádiz, y tardó 4 minutos, pero finalizó y resolvió el problema. Pues pongo de alguna manera también, lo he comprobado, ¿no? Bien, entonces quiero decir con ello que es una garantía del éxito escolar en una materia tan dura, ¿no? Y tan denigrada, ¿eh? Tan denigrada. Y otro gran descubrimiento, si no estáis de acuerdo luego lo rompe todos los esquemas clásicos de que las matemáticas, el éxito de la matemática solamente lo tienen los niños inteligentes y los niños de una determinada clase social. Resulta que Jaime lo que descubre es que los niños de zonas marginales tienen más éxito en pruebas que niños de colegios de élite. Hablo de la provincia de Cádiz y en Andalucía, que es lo que yo contrasto. Lo que corrobora este planteamiento de que no tiene nada que ver el índice sociocultural, ni el que la familia tenga un nivel X para que este tipo de niños tenga éxito y el resto tenga fracaso. Este es otro de los grandes descubrimientos de ADN. Por otra parte, yo también he tenido la oportunidad, yo he acompañado a Jaime en muchas ocasiones, de comprobar y de contrastar directamente en aulas, yo como inspector, observador externo, cómo los niños que trabajan en la metodología ABN están tan motivados, tan entusiasmados, tan satisfechos haciendo cálculo mental, pero no solo haciendo cálculo mental, sino generando problemas, planteando problemas, que toca el timbre para salir al recreo, corregidme algunas de ustedes, estáis aquí, y los niños no quieren salir al recreo, los niños quieren seguir trabajando matemáticas. Esto es increíble, es auténticamente revolucionario. Es un milagro, aunque los milagros no existen, pero es un milagro. Soy Teresa, Sara, no miro por aquí. Los profesores secundarios no se lo creen. Ahora contaré en alguna cosa. Bueno, pero cierro la introducción, no todo es de color de rosa, y vuelvo a Maquiavelo. Entonces, yo estoy aquí para plantear, me ha pedido estrategias alternativas, es complicado, ¿no? Ante la resistencia y la presión, lo titulaba presión corporativa inmovilista, no sé si entendéis ustedes. Vuelvo a la dos de los compañeros, y ahí están los problemas. Entonces, hay una expresión que justifica todo. La habréis comprobado. Libertad de cátedra. La libertad de cátedra. Entonces, dado el uso y el abuso existente en la utilización, que evidentemente es interesada y es una justificación, una coartada por parte de un sector del profesorado acerca de este controvertido tema del mal utilizado concepto de libertad de cátedra, parece necesario clarificar un poquito el sentido que tanto jurídica como técnicamente tiene el mismo. Entonces, cuando con cierta frecuencia, si lo estáis sufriendo, bastantes compañeros y compañeras, si sois directivos, más todavía, en los centros, se afirma, pero no solo se afirma, hay gente osada, se escribe y se denuncia, en el juzgado también, se denuncia, que la libertad de cátedra no puede ser limitada por la administración educativa en el ejercicio de
la potestad reglamentaria porque es contraria al derecho, o que puede existir, y lo entrecomillo, un tema muy delicado, lo que se denomina la vulneración de derechos fundamentales de las personas, que es un principio clave de la Constitución, y me voy al juzgado, estamos hablando de cosas serias, o de una supuesta situación de discriminación laboral, que también nos sonará, o acoso laboral, o indefensión. Todo esto no me lo estoy inventando, está tomado de escritos y de denuncias que han llegado a la inspección. En ese sentido, yo creo necesario realizar algunas aclaraciones y consideraciones que están basadas en la realidad diaria, y ahí me voy a extender un poquito. Yo sé que a las 5:30 de la tarde no voy a entrar en jurisprudencia, pero quiero poner en situación y un poco el objetivo nuestro es daros armas, daros herramientas y argumentos en este sentido, ¿no? Bien, en referencia a esa presunta vulneración del derecho fundamental a la libertad de cátedra que está consagrado en la Constitución del 78, que podría suponer una ilegítima intromisión en las competencias individuales de los maestros y profesores, que son intocables. Bueno, pues yo voy a intentar clarificar el sentido que tiene realmente el concepto de libertad de cátedra, y para ello me voy a ir a una sentencia que es fundamental, y es bueno que se conozca, del Tribunal Constitucional, exactamente la número 5 del año 81. Cuando hemos pasado esta mañana por el campus de aquí, de la Autónoma, he visto un gran rótulo: Avenida de Tomás y Valiente. Pues claro, cuando se mueve aquí en su día, pues Tomás y Valiente fue el ponente de esta sentencia. Y leo entre comillas. Dice esta sentencia, que es el referente al que nos tenemos que referir: la libertad de cátedra tiene un amplio contenido positivo en el nivel educativo superior que es necesario analizar aquí. No estamos en la universidad del siglo XVI, libertad de cátedra, que es donde nace ese concepto. Dice: en los niveles inferiores, por el contrario, y de modo en alguna medida gradual, este contenido positivo en la libertad de enseñanza va disminuyendo, puesto que son los planes de estudio establecidos por la autoridad competente y no el propio profesor los que determinan cuál haya de ser el contenido mínimo de la enseñanza, y son también estas autoridades las que establecen cuál es el elenco de medios pedagógicos entre los que puede optar el profesor. Está matizando ya el sentido de libertad de cátedra y dice a continuación: ninguna libertad es ilimitada. La integración de la libertad de cátedra dentro del marco del artículo 27 de la Constitución ha de hacerse respetando el régimen jurídico de sus limitaciones y garantías contenidas en párrafos 2 y 4 del artículo 20 de la Constitución. Luego hay otras dos sentencias que mantienen el mismo criterio y que avalan que no se trata de un derecho ilimitado y que deben conciliarse con las competencias de la administración educativa, que algunas parece que tiene o debe tener, ¿no? En tanto que garante del interés general y con el derecho de los alumnos y sus familias consagrado en el artículo 27 de la Constitución, sobre todo fundamentalmente el derecho de los alumnos. Es decir, que ningún profesor, y esto tiene que quedar meridianamente claro, este es el gran argumento. Me refiero a los elementos calificados como ya los conocéis, poner otro nombre y apellido, el concepto de elementos recalcitrantes, racionales que se a cualquier tipo de cambio. Ningún profesor está legitimado para, amparándose en un derecho a la libertad de cátedra que entiende equivocadamente como incondicionado y absoluto, eludir el cumplimiento de las normas desarrolladas por las administraciones educativas en el ejercicio de sus potestades reglamentarias que regulan, vuelve al artículo 27 de la Constitución. Todo profesor, estoy leyendo sentencias, todo profesor en calidad de funcionario público de la administración educativa está obligado por las normas del derecho público a coordinar el sistema educativo. Normas que no pueden interpretarse a criterio personal, escogiendo los aspectos de aquella que al mismo le convenga,
sino que, dado su carácter de derecho superior, ejercen un mandato imperativo sobre todos los miembros de la comunidad educativa. La libertad de cátedra que acompaña en función de su responsabilidad a un docente no puede ser ni absoluta, ni exclusiva, ni excluyente, entre otras razones por la preeminencia del interés superior del menor, que es nuestra razón de ser, y es por lo que estamos donde estamos. Desde una perspectiva técnica, la nuestra, debemos señalar que una concepción sobre la libertad de cátedra, defendida de una manera reiterada e interesada, nada tiene que ver con la metodología didáctica, estamos hablando de otra cosa, metodología didáctica a aplicar en función de la materia a impartir, en función, como bien sabéis, del grupo de alumnos, del nivel, del ciclo o de la etapa educativa. Nosotros como funcionarios estamos obligados a cumplir las normas que están establecidas y la interpretación nunca puede ser a criterio personal, tiene que ser en función de los acuerdos, de los consensos a los que se ha llegado en cada uno de los centros, de los ciclos, de las etapas, ¿no? En definitiva, todo el profesorado, esto es una obviedad lo que voy a decir, pero a veces a alguno hay que recordárselo, ha de cumplir con las funciones, los derechos y los deberes recogidos en la normativa que regula la organización y el funcionamiento de los centros educativos y que condiciona y mediatiza y dirige también el quehacer cotidiano en los centros y en las aulas, fundamentalmente en las aulas. Esa es la buena cuestión, porque leemos proyectos educativos, planes de centro, propuesta de mejora, autoevaluaciones, pero luego el aula, cuando entramos en las aulas y los inspectores entramos en las aulas, pues la realidad es muy diferente, ¿no? Bueno, pues a modo de flash, hemos hecho una distribución, libertad de cátedra y práctica educativa, aquí sí me voy a parar porque es lo que nos interesa. Estaremos de acuerdo en que tanto, en general todas las materias, pero tanto matemáticas como el área de lengua trascienden el trabajo de un solo profesor. El tratamiento de las mismas es acumulativo y exige una línea de actuación común a lo largo de los diferentes cursos por lo que pasa un grupo de alumnos concreto. Y yo me hago una pregunta. ¿Qué es mejor para el alumno y para la calidad del sistema educativo? ¿Que cada maestro actúe por su cuenta? Pongámonos en situación. En función de su propio criterio personal, con independencia de los acuerdos tomados por los órganos colegiados, conforme a la legislación vigente, porque los acuerdos son conforme a norma, y ahora mismo toda la normativa que yo conozco pretende, como objetivo, impulsar y potenciar el trabajo colaborativo y en equipo, que año tras año, incluso dentro de un mismo curso, apliquen criterios no distintos de un tercero A un tercero B. Esto es inconcebible, pero sigue siendo, ¿no? La normativa, desde luego, no lo avala. Yo creo que algunos nostálgicos siguen pensando o convencidos de que continúan trabajando en aquellas aulas unitarias del siglo pasado, pero muy de los años 40, 50, y como que los funcionarios, en vez de estar al servicio de un plan de centro, de un proyecto educativo común, es al contrario, es el centro el que se tiene que adaptar a su propio proyecto, ¿no? A su propio criterio personal, ¿no? Aquí se pone en manifiesto, evidentemente, la errónea concepción que a veces se posee sobre el rol que puede desempeñar hoy un profesor en el seno de un equipo, llámese equipo de ciclo, llámese equipo técnico de coordinación, utilizo nomenclatura andaluza. Y aquí lo que se está en el fondo hablando claro es defendiendo
justificando un modelo de profesor o de maestro con un perfil excesivamente individualista que genera problemas en los centros, los compañeros, en los equipos directivos, y que se amparan muchas veces en la impunidad, porque no les ocurre nada, de un estilo, no puedo decir ni un modelo siquiera, un estilo pedagógico muy personalista y al margen de toda norma. Los proyectos de centro, los planes de centro, que están aprobados por los órganos competentes, pues para ellos no existen. Utilizan también, insisto, Modefla, un término que es la imposición. A mí tú no me impones, eso se lo dicen a los directores, a los equipos directivos. En este caso estamos refiriéndonos a, por ejemplo, al método ABN, ¿no? Un método ABN que voy anticipando ya, porque me están cortando tiempo, cuya alternativa es muy sencilla, y así estamos solucionando estos problemas, que no son pocos. Las palabras no sirven para nada, los debates, las discusiones no sirven para nada. Lo que hay que pretender, o lo que tenemos que pretender todos, es que después de debatir, de analizar, de consensuar y de decidir, una mayoría de los claustros o de los equipos, que el método a seguir en un centro educativo, no la guerra individual, es en concreto ABN, todos vamos a hablar también de método de electroescritura, tiene que plasmarse en plan de centro, proyecto educativo, tiene que ser aprobado en consejo escolar, por el consejo escolar, y eso es lo que vincula, eso es lo que obliga, a todos los miembros del claustro, a todos los miembros del claustro. Y cuando alguien viene, que vendrá, que está viniendo, que yo no estoy de acuerdo, pues se le recuerda, mira, yo llego nuevo, no, es que yo no estoy de acuerdo con esta editorial, es que yo no estoy de acuerdo. Aquí hay unas normas que están aprobadas y tú te tienes que atener a ellas. Y desde luego si no te atienes hablamos otro lenguaje. Hablamos otro lenguaje. A veces hay que hablarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final la imposición, estoy en este vocablo, la imposición es al contrario, como tantas veces. La imposición no la quieren imponer ellos a una mayoría, o pretenden al menos imponerla, y además imponerla sin argumentos técnicos. Estoy hablando de argumentos técnicos, no de planteamientos personales, ¿no? Vuelvo a lo mismo, este tipo de profesorado cree que se encuentra trabajando en una unitaria, una graduada de hace 50 años. Yo creo que hay que hablar claro, por lo menos nosotros hablamos claro. Ante estas situaciones extremas, no quedaría otra opción que exigir responsabilidades disciplinarias en relación con el presunto incumplimiento de determinadas obligaciones que tienen los empleados públicos. Y si hay un acuerdo, insisto, no tenemos otra defensa, está establecido y está escrito en un plan de centro, un proyecto de centro, vincula, refiriéndonos por ejemplo al ámbito andaluz, hay un reglamento, hay un decreto, la normativa general, del reglamento orgánico de los centros de primaria, del 328, decreto 328, que obliga a todos los miembros de un centro a seguir las líneas marcadas dentro del concepto de autonomía por todos los miembros de la comunidad educativa, dice además la comunidad educativa. Otro concepto también muy interesante es la autonomía, concepto de autonomía. La libertad de cátedra tiene su propio discurso, tiene su propio mecanismo de defensa, ¿no? Vamos a ver, en este sentido, siguiendo con el ordenamiento jurídico, pensad lo siguiente. La autonomía también se define en los proyectos de centro, los planes de centro, tiene que estar explicitado. Si no fuera así, si cada docente pudiera interpretar y aplicar esa autonomía en función de su propio criterio, no sería el caos, o sea, sería un centro de 20 unidades, y resulta que los niños, el primero,
tienen varios profesores, en segundo tienen varios profesores y no se garantiza. Desde la administración educativa y en el caso que nos ocupa, desde la dirección de los centros, responsables de que estas cosas sean así. Imaginaos un niño que pasa de primero a segundo, que está trabajando con esto, al siguiente año trabaja del contrario. Imposible, ¿eh? Por eso soy coordinador de mesa. Yo no te dije nada, ya. El tema está, estamos hablando de coordinaciones en sentido horizontal, pensar en los grupos, y en sentido vertical. Alguien tiene que garantizar la continuidad. No puede haber rupturas todos los años de que llegue. No importa a la cámara. Es que si no... Bueno, y hay argumentos muy peregrinos sobre ello, ¿no? Que tenemos que desenmascarar y deshacer. Hay unos límites también a la libertad de cátedra, me lo voy a saltar, me vais a disculpar, y me voy a ir a los dos puntos finales. Vamos a ver. Cuando surgen los problemas con este perfil de profesorado, ¿qué hacemos? ¿Qué podéis hacer desde los dos? Voy a empezar por el inspector Gache, que tenía Juan Manuel. La coordinación, un momento, me salto. Mira, la coordinación no se entiende hoy, no se entiende en un centro educativo sin unos mínimos de coordinación. ¿Qué entiende por coordinación? Voy a decir lo que no es la coordinación para que lo entendáis mejor. Coordinación no es, por ejemplo, que los equipos de ciclo primaria, no aquello de que se reúnen en los recreos. En otro momento. Vamos a las actas de la reunión de equipo de coordinación. En el horario hay una hora mínima de coordinación entre el horario establecido. Y sin embargo, en el libro de actas de muchos centros hay 14 actas, 12 actas, 15 actas, 15 actas. Bueno, y el resto de las semanas, ¿qué pasa? No sé, aquí nos reunimos mucho. Y los acuerdos se toman, ¿dónde están? Bueno, esto nosotros no entendemos. Entonces, esto es lo que ocurre, que los institutos ya nos cuentan, allá nos cuentan. ¿Cómo superamos estos escollos? Que es un poco lo que a mí se me ha pedido. Yo creo que la iniciativa, aquí me lo he dejado un minuto, la iniciativa tiene que estar respaldada, tenéis que sentir respaldado y tiene que ser impulsado por alguien con verdadera autoridad, tanto legal como profesional y científica. Y alguien que de entrada suscite confianza, que cuando habla es escuchado y que cala en los docentes y sobre todo en los equipos directivos. Y aquí me refiero al papel preponderante que juega la inspección en los centros educativos. Seguramente estáis diciendo, este hombre no se enterado de ello. Yo conozco el paño, también el de dentro. En todos los sitios pues nada, incluida la inspección educativa. Pero no es menos cierto que la idoneidad de la inspección educativa para generar cambios es muy alta y está apoyada en la misma naturaleza del trabajo de la inspección. Hemos dicho que el cambio, que la innovación no es sencillo, evidentemente que no es sencillo. Y hay que luchar contra prejuicios, contra clichés, contra corporativismos y todos los etcéteras que queráis añadir. La misión de la inspección aquí es central. Nosotros hay hoy la posibilidad, hay una cantidad de iniciativas enorme de evaluaciones externas. Entonces, en matemáticas las alternativas son mejorables y manifiestamente mejorables. Es un escándalo el dato que tenemos, ¿no? Entonces, voy a decir algo que estoy convencido. La inspección es el único servicio de la administración capaz de implementar cambios posibles por una serie de razones. Solo el inspector puede entrar en las aulas. Solo el inspector, y comprobar lo que ocurre realmente en las aulas. Y puede desencadenar cambios significativos
¿Por qué? Porque descubre buenas prácticas, descubre dónde están los buenos profesionales, introduce innovaciones, sirve de parachoques a estas posturas inmovilistas a las que me estoy refiriendo. Y más de una vez, muchas veces hay que proteger a los profesores que innovan, que arriesgan, que cambian. Y no, yo creo que lo sabéis bien, no sé si habéis tenido la oportunidad de vivir esto o lo contrario, no es lo mismo que esté detrás un inspector que no lo esté detrás de otros profesionales, por ejemplo, en metodología innovadora, ¿no? También la inspección puede difundir, tiene posibilidad de difundir lo que se hace bien y lo que no se debe hacer. Por ejemplo, trabajo en red, puede poner en contacto, y así lo hacemos, a distintos docentes que estáis trabajando en una determinada línea, apoyar al profesorado que empieza, y manejar la información y trasladarla a la administración educativa. Por ejemplo, la respuesta que te ha dado a ti en una situación que es real. Y termino. El liderazgo de las direcciones es clave. El liderazgo de la dirección, el impulso, el apoyo que debe recibir las direcciones a la implantación, a la generalización, a la asunción de métodos innovadores, en concreto el éxito del ABN. Ya está contrastado. El éxito del ABN en los centros educativos, no en persona individualmente considerada, implicada, está fundamentalmente en la capacidad de liderazgo pedagógico y organizacional, que queda muy bien como frase, y de implicación y de mojarse por parte de los equipos directivos. Si un equipo directivo, si un director, una directora, mira para otro lado, cuando le planteáis un problema o buscáis su apoyo y su auxilio, lo tenéis complicado. Y bien lo sabéis muchas de lo que estáis. Entonces, tenemos que vincular, tenemos que obligar, y para eso está la inspección, utilizar a las inspecciones que, aunque efectivamente no conocen el método, pero es cierto lo que se ha comentado Juan Manuel, no se va a poner la inspección a algo que está dando unos resultados magníficos. Voy a terminar. En pruebas, tenemos datos contrastados, en pruebas externas, los niños que han trabajado ABN, los resultados están muy por encima de la media en pruebas externas, a pesar de las correcciones y a pesar de... Es un dato, una evidencia que está ahí y que hay que saber utilizar. No podemos permitir que nos cuestionen algo que está comprobado. Cuando llegan a secundaria los alumnos, aunque en secundaria no se esté trabajando ABN, el nivel de éxito, y tenemos datos contrastados porque hemos tenido ya en la provincia de Cádiz promociones completas, el éxito es extraordinario. A no ser que encontremos los guerrilleros anti-ABN, que hay los que antes de sin conocer ABN y antes de que lleguen los niños, esto se van a enterar. Ahí tiene que estar la inspección. Y en aumento está. Ahí debe estar la inspección. Tienes que llamar. Tienes que utilizar a la inspección. Termino, si no me van a matar. Y yo voy a terminar. Lo tengo que decir. Yo os admiro. Lo digo con absoluta sinceridad. Entonces, os admiro por muchas cosas. Habéis roto y seguir rompiendo esquemas a pesar de tantos mensajes. Mi reconocimiento, mi admiración por esa actitud vuestra, por vuestra valentía, por vuestro esfuerzo, por el compromiso, porque si no, no estaríais aquí hoy, repito, personal y profesional, por haberos incorporado al carro de la innovación en el área más dura, más antipática y más sobre todo en vuestro centro, en vuestras aulas. Y a pesar de los muchos obstáculos y escollos que habéis tenido y que seguís teniendo, aquí seguís. Y entonces mi felicitación, de verdad, sincera, mi felicitación en personal y en lo que yo puedo representar, y deciros que no estáis solos, que no estáis solas, y ánimo, y siempre juntos. Y muchas gracias.